más bien voy a iniciar con mi intervención, ¿no? Y bueno, los que leyeron la convocatoria, pues viene un poema ahí de Alberto Blanco que se llama Mi tribu. Y yo es parte de pues de mi vida, ¿no? Profesional, de como que de repente no tener arraigo, ¿no? Y andar en la WIC, y luego irte a la Ibero León, y luego moverte a la UAM, ¿no? Y luego pues eres pedagogo, pero trabajas en un lugar donde no hay nadie de pedagogía, ¿no? Me acuerdo de una amiga que me la volví a encontrar, ¿no? Por el tema de las acreditaciones, esta Marta Pérez me decía, ¿qué haces en diseño? Yo le decía, pues pedagogía, ¿no? Pero por otro lado, prácticamente nunca he dado clases con pedagogos, ¿no? Y hay veces que ese desarraigo es muy padre para crear, para entender otros discursos, ¿no? Yo así, igual que Román, pues provengo de una formación muy sólida en libros, ¿no? Pero muy academicista, ¿no? Te sabías muchos autores, ¿no? Y yo lo que he aprendido del diseño y de la propia experiencia docente es que eso lo tienes que actuar, ¿no? Entonces, pues como dice ahí, ¿no? La tribu es algo que se está construyendo, ¿no? Y hoy, pues es una tribu distinta a la que éramos hace 20 años, ¿no? Hemos ido cambiando, nos hemos ido transformando, ¿no? Pero finalmente seguimos haciendo comunidad, ¿no? Entonces es a veces más difícil vivir así, pero yo no podría estar, ¿no? En un solo lugar, ¿no? Me cuesta como mucho trabajo. Pero hay veces que sí, uno quisiera arraigarse, ¿no? Y ya que te arraigas, dices, no, pues no, mejor me sigo moviendo, ¿no? Tratas de seguir, me desarraigo. Eres un desarraigado, ¿no? Decía mi papá cuando hablabas en inglés. Eres un desarraigado. Bueno, la intervención de David me hizo recordar cuando habló del cuidado que ponía su papá, pues que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Y de ir a su casa y a su despacho ahí por el rumbo de, pues no son las Águilas, es Olivar de los Padres, ¿no? Y luego lo conecto con lo que decía Román de las vivencias, ¿no? Porque le hicimos un libro de 50 años de diseño gráfico, que ahorita ya han de ser como 65, ¿no? Y el éxito que tuvo el libro en toda nuestra generación, porque eran los diseños de muchos objetos, como el Carlos V, como el chocolate, la abuelita. Me relató el señor que Sara García era una déspota, ¿no? O sea, para poderle tomar la foto, agarrando o sea, se enojaba la señora, ¿no? Y en especial, pues todos nos fascinaba los lápices jungla, ¿no? De colores, ¿no? Entonces, estas reminiscencias, o sea, pues no estás viendo un envase de colores, estás viendo tu infancia cuando te mandaba tu mochila con los útiles, ¿no? Entonces el libro fue todo un éxito, ¿no? Pero cuando dio la ponencia con muchachos en Encuadre, ¿no? La primera pregunta, ¿y usted diseña con Mac o con PC? Y pues el señor Herrería se moría de risa, ¿no? Pues no. Ya, entonces lo que hicimos fue, en la UAM, me acuerdo, Alejandro Tapia se ha de acordarme, que pusimos los originales mecánicos, ¿no? Y entonces era lo que más llamaba la atención del chavo cuando recorría ¿y eso qué es? Pues es un original mecánico, por eso, ¿y eso qué es? Entonces, digamos, esto del fluir, créanme que sí es todo un hecho, ¿no? Pero este tema del cuidado por hacer las cosas bien tiene que ver con personajes como el papá de David, ¿no? Que tuve el privilegio de conocerlo, ¿no? Y luego, para que vean cómo la tribu se mueve, ¿no? Y ahorita me vino a la mente cuando llegó Brenda. Un día estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México para venir a Guadalajara y me la encuentro, ¿no? Yo, ¿a dónde vas? A Guadalajara. ¿Y en qué vuelo? Pues en el 400. Yo también, qué padre. ¿Y en qué asiento? Y éramos compañeros de asiento, sin ponernos de acuerdo. Entonces, para que vean cómo si hay destino, ¿no? Eso fue hace como 5 años, Brenda, ahora sí, ¿no? Sí. En fin, ¿no? Entonces, le puse la retórica o el diseño en perspectiva de la tribu, ¿no? Que está acá. Bueno, sí, hago así. Estoy bien orientado.
Pues ahí avanza, ¿no? Es la foto que mandaron. Bueno, no se alcanza a ver, pero no sé si estas fotos animan o desaniman, ¿no? Pero sí estamos muy chavitos, pues. Ustedes más, ¿no? Y qué bonito que quedó escalera en medio, ¿no? Sí, que es como un homenaje involuntario, pero homenaje finalmente, ¿no? Bueno, yo lo quise es ponerme a rastrear, ¿no? Cómo habíamos llegado al programa de maestría, ¿no? Algo que fue muy padre, como ya lo relató David, él no lo dijo, pero yo lo voy a decir, pues es que sin su impulso no hubiera podido ser posible. Pero él incluso un día me habló a la WIC y me dijo, tráete el programa y ustedes otorgan el título, pero en la WIC no quisieron, ¿no? Entonces, luego se arrepintieron, porque es que eso es muy difícil que se encuentre en las universidades. Toda la construcción comunitaria de saberes se desplazó a otra institución, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Y no lo digo por las instituciones, sino porque se llegó a más gente, ¿no? Un día entrevistaron al que dejó pasar a Michael Jordan en la selección de jugadores, pues dice, desde ahí me amargué, ¿no? Porque dijo, no tiene talento, ¿no? Y entonces lo mismo hicieron en la WIC con el programa. No, pues si se lo quieren llevar, llévenselo. No, pues está bien, ya, no lo llevamos, ¿no? Entonces ya llegamos al programa acá, ¿no? Y algo que yo he aprendido de Román y que comulgo es que un programa, pero mi visión va a ser la de mi profesión, ¿no? Va a ser educativa, ¿no? Un programa tiene que abrir muchas ventanas, ¿no? Y tiene que meterse al detalle de cómo se hace una sinécdoque, pero también pensar al diseño desde el poder, desde el psicoanálisis, y era como estaban estructuradas las materias, ¿no? Y así, pues también la teníamos en la Ciudad de México, ¿no? Y eso se conservó como concepto, ¿no? Entonces, salte del tema del detalle de cómo hacer como un diseño para el marco cognitivo desde la mercadotecnia y luego métete una clase con Héctor Gómez Vargas, ¿no? Y Héctor habla de lo que sea, pues no importa, pues, ¿no? O de Federico, ¿no? Y luego regrésate otra vez al detalle. Yo creo que ese ir y venir, ¿no? Por lo que le llaman pensamiento complejo, ¿no? Que para mí tiene que ver con recorrer Guanajuato, pero luego subirte al Pípila y verlo desde afuera, desde arriba, pues, ¿no? Y tratar de entender, y es un ir y venir, ¿no? Entonces, eso creo que lo conservó el programa, ¿no? Pero, de mis dos amigos, ¿no? Y maestros en este ámbito, ¿no? Si vemos la siguiente, ya nos dirá Alejandro, ese libro tiene, por supuesto, más de 20 años, ¿no? Yo creo que tiene unos 30, y es un libro que nos llegó ahí a la náhuac, ¿no? Cuando estábamos Román y yo, mira, hay alguien que sí escribe de retórica, ¿no? Y era muy interesante porque digamos, usábamos la semiótica, la retórica o las distintas teorías como formas de análisis, ¿no? Lo cual, pues es bueno, ¿no? Pero ese era como el tema, ¿no? Y el libro tenía una estructura muy bien armada, tenía un recorrido por la tradición clásica, luego se centraba, ¿no? En el concepto de Barthes de la retórica, ¿no? Pero había esta dicotomía, ¿no? Está el plano de la expresión, el plano de contenido, todo ese tema estaba, igual se va a arrepentir Tapia, ¿no? Pero no creo, pues en el momento en que él estaba investigando, ¿no? Y claro, siempre los toros se ven mejor desde la barrera, ¿no? Pero hablaba de esto, de que en realidad la retórica tenía poder persuasivo porque volvía como natural, ¿no? Cierta manera de ver la vida, y eso lo pensaba la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, no es una verdad objetiva, sino es una verdad que comparte la gente, ¿no? Y por eso es verdad, ¿no? Y eso estaba en las imágenes que luego él analizaba en los distintos carteles, entonces tú podías ver una metáfora, una hipérbole, un oxímoron, ¿no? Y ese era el tema analítico, ¿no? Luego viene el otro libro con el que los acatarró Román, ¿no? Que es el famoso juego del diseño, ¿no? Yo le decía que pues yo también le ayudé con los experimentos, ¿no? Y entonces
como él quería probar, ¿no? Que era una actividad mental, de repente, oye, tengo un taller con ingenieros, pues ponles el ejercicio del trabajo en la construcción, ¿no? Entonces, así íbamos probando el funcionamiento, ¿no? Sí, sí. Pues yo estaba presente en Cuadra, además visitaba escuelas, ¿no? Y dice, oye, ¿me dejas hacer una experiencia con tus alumnos, ¿no? Y les ponía el ejercicio. Entonces teníamos como muy buena evidencia para que vean la época, ¿no? Porque era Juegos Olímpicos Atenas 2004, ¿no? Ese fue... No, tú analizaste los carteles de Barcelona, pero cuando yo recorrí las escuelas, pues en 2004, porque estaban esos juegos, ¿no? A ver qué ponían. Entonces, seguían saliendo, digamos, los mismos recorridos interpretativos, ¿no? Y entonces el planteamiento del libro era explicar la caja negra, ¿no? O el famoso foquito que aparecía en el libro de Joan Costa, ¿no? Es decir, lo que tenía que explicar el diseñador era lo que no explicaba, ¿no? Porque eso era inexplicable, en tanto era una caja negra, ¿no? Y lo que hacía el libro del juego del diseño era lo del niño de la fábula, miren, el rey va desnudo. O sea, sí se puede explicar, ¿no? Y esas reglas actuaban de manera consistente, ¿no? Y por lo tanto, enseñarlas se volvió un buen recurso educativo, ¿no? Digamos que era este significado de teoría bonito, de que una teoría enseña, muestra, pues, no oculta, pues, ¿no? Y muy latente la noción de tecné, porque en todo caso el diseñador iba a seguir esas reglas. El tema es que esté consciente de ellas y las pueda controlar, ¿no? Manejar, ¿no? Orientar, ¿no? Para lograr un propósito, que es un propósito práctico, ¿no? Y luego encontré una foto muy buena, Román. Si pones la siguiente. ¿Ya sirve? Ah, ok, gracias. Es no tienen por qué saberlo, pero es el grupo Mu. Y a la izquierda está Klinkenberg, ¿no? Que tomaste un seminario con él, ¿verdad? En la Ciudad de México. Klinkenberg lo pudimos traer varias veces y era, aparte de que es la retórica, él como modelo, pues tiene un ethos que lo demuestra, ¿no? Habla perfecto español porque la retórica literaria que él estudiaba era la de la colonia, ¿no? Sor Juana, o sea, la mexicana, pues, ¿no? O sea, que sabía muy bien español, ¿no? Y, digamos, de la retórica estudiábamos, seguramente les hicimos leer, si no la retórica general, sí el tratado del signo visual, ¿no? O sea, le estoy recordando sus clases, ¿no? Y bueno, habría este tema de cómo innovar, ¿no? Y entonces era reconocer el grado cero del lenguaje y a partir de ahí, de eso, hacer un desvío retórico. Y es muy bonita la teoría porque tienes que cuidar que haya una invariante para que entonces el otro pueda corregir y entender el tropo. Ahorita en el coche veníamos platicando de eso, de que, y se lo preguntamos, me parece que la ocasión que estuve allá en la UAM Xochimilco, de que si había, para él no era importante la teoría de la argumentación y el auditorio, y él decía que sí, porque si no había la corrección de la figura por parte del auditorio, no era efectiva la retórica, ¿no? Por ejemplo, si le pides ahorita tocamos madera que no se nos ponche una llanta y me dice Román, pásame el gato, ¿no? Y yo voy a buscar al menino, ¿no? Quiere decir que no entendí, pues no pude corregir adecuadamente, ¿no? No entendí la metáfora de gato, ¿ok? En el contexto en el que íbamos, ¿no? Y luego hicieron su tratado del signo visual, ¿no? Que tenía este sello ya de semiótica cognitiva, precisamente por la noción de tipo. O sea, la imagen le entiende la gente porque corresponde, ¿no? A su definición de manzana, de micrófono, de cubrebocas, etcétera, ¿no? Y eso fue otra fuente que nos ayudó a ir confeccionando los cursos de la maestría. Y bueno, pues estamos aquí con los de la generación inicial, pero también está Alejandra. Bueno, Alejandro Blázquez, habría que darle el título porque se echó todos los cursos, ¿no? Pero estoy hablando un poco en la conmemoración de los 20 años, pero de las lecturas que se iban incorporando. Yo algo que logramos hacer de la maestría, ¿no? Grupos que íbamos a todos los congresos. O sea, esa es una parte muy bonita, así es una comunidad. Y ahora vamos al de encuadre de acá, y ahora viene a la WIC Rubén Fontana, y ahora hay que traer a Norberto Chávez, ¿no? Que cobraba barato, ¿verdad, David? ¿No? Sí, no, sí. No, pero sí trabajó y hizo un estudio, pues. O sea, él decía, yo llego, desde que llegue, trabajo para ti, ¿no? No nada más doy el curso, ¿no? Entonces era como muy interesante y
y bueno, el propio Norberto tiene, esa es lo interesante de la retórica, ¿no? El planteamiento de Norberto es retórico, ¿no? En el libro de la imagen corporativa, aunque no lo diga explícitamente, ¿no? Pero es genio y figura hasta la sepultura, el buen Norberto, ¿no? Pero finalmente esa era una retórica de las figuras, ¿no? Digamos, pasaba lo que decía Román, ¿no? Vamos a leer el grupo Mu y entonces el chavo estudiaba diseño y para que entiendas una anécdota, ahí te va un verso de Sor Juana. Bueno, está bien como cultura general y qué padre, ¿no? Pero eso no me sirve, ¿no? Digamos, por cierto, gracias a Klinkenberg, el libro se publicó, el libro de Román. Porque yo no estoy para contarlo, ni ustedes para saberlo, pero en toda universidad, como en todo grupo social, se mueven relaciones de poder, ¿no? Entonces está el poder de los académicos, y había, como lo sigue habiendo, e históricamente les podrá platicar Román de eso, siempre ha habido como un tema de excluir a la retórica, ¿no? Entonces el filósofo que dictaba las cosas en la UAM Xochimilco decía, no va a pasar un libro de retórica, ¿no? Hasta que llegó Alejandro Tapia en consejo, mira, traigo un dictamen de Mary Klinkenberg de que el libro es publicable. Y así se publicó, ¿no? Entonces eso, más que quejarme, estoy diciendo que hay que jugar con eso, porque, digamos, cuando tú le dices a un gremio, sabes que sí se puede explicar lo que haces, cuando le dices a los filósofos con la filosofía, no se puede entender bien lo que hacen los diseñadores, sino con la retórica, pues se ponían como erizos, ¿no? Y esa es parte de la historia. La primera edición, que es muy fea, estuvo hecha en la UAM Xochimilco, ¿no? Y nada más fue el único editor, creo. Y luego ya se la vendió Romana de Signio, ¿no? Bueno, es como todo el recorrido, ¿no? Bueno, está el grupo Mu. Yo no sé si el de la derecha esté vivo, yo creo que no. Ya nomás vive Jean-Marie, ¿verdad? Pero esa foto es de los 70, ¿no? Están muy jóvenes, ¿no? Pues acércate para que te puedan oír. Rapidísimo, nada más. Hace rato les hablaba de la comunidad. Ahorita la anécdota que cuenta Toño, pues para mí fue muy, muy relevante. Estábamos en un congreso en la UNAM. Todas las editoriales, incluidas Gustavo Gili, me habían rechazado el libro. Y entonces yo dije, pues ya no se va a publicar, ya tengo el libro aquí. Entonces nos invitaron, bueno, participamos más bien en un congreso de retórica en la UNAM, que fue un congreso mundial, y entonces ahí presenté mi libro. Pero pues eran, como ahorita éramos 10, yo estaba presentando mi libro, les platiqué de qué se trataba, etcétera, y al terminar entra corriendo un rubio europeo a toda velocidad y me dice, ¿quién es Román Esqueda? Digo, no, pues yo. Y me dice, pues yo soy Jean-Marie Klinkenberg, del grupo. Perdóname por no llegar a tiempo a tu conferencia. Tenía mucho interés, pero me distraje en otra cosa. Entonces dije, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, pero me interesa mucho porque ustedes, bueno, tú sí aplicas nuestra teoría a algo práctico y nadie lo aplica a nada práctico. Entonces me llamaba mucho la atención saber qué estás haciendo, cómo le haces, cómo le hiciste para hacer esto. Entonces, como lleva el manuscrito del libro, bueno, el manuscrito por llamarlo así, me engargoladito, le dije, pues te lo regalo, aquí está. Entonces, regresando a Bélgica, me escribió y me dijo, ese libro se tiene que publicar. Es la exposición más clara que he visto de nuestras ideas. Entonces, la comunidad, fíjense cómo no depende de los autores ni de las personas, o sea, depende de situaciones, circunstancias, cuestiones un poco anecdóticas que hacen que las cosas pasen. Bueno, y así como esto, bueno, quiero agradecer aprovecho para darle las gracias a Marie Klinkenberg, que lo veo en los congresos, etcétera, y resulta que usa mi libro para dar sus clases, cuando da las clases en cuestiones prácticas allá en Bélgica. Entonces, pues hay que darle las gracias a muchísima gente de las cosas que hacemos. Ya, perdón, muchas gracias. Sí, bueno, es que el editor de Gustavo Gili, porque también se le envió a Gustavo Gili, era Yves Zimmerman, que lamentablemente ya falleció, ¿no? Pero sí cuidaba muy bien, o sea, para que no te metas al campo de diseño. Bueno, todos los que han estudiado Bourdieu sabrán que siempre en los campos hay relaciones de poder y estos no entran acá. Por ejemplo, en la literatura es horrible, se dan con todo, ¿no? Y cuál es la legítima, cuál no, ¿ok? Siempre hay relaciones de poder implícitas, ¿no?
Luego, Tapia evolucionó, ¿no? Y entonces hizo el diseño gráfico en el espacio social, ¿no? Que fue su tesis de maestría. Fuimos Alejandro, yo, Marcela Castro, Ceci, que también vino acá a dar clases. Para que vean lo de la comunidad, fuimos alumnos en la maestría de Román y otros profesores, ¿no? Entonces, Alejandro hizo libros, su tesis de maestría, y lo que era interesante es que empezaba, que es un tema que ahorita me interesa por mis necesidades de investigación y pedagógicas, ¿no? De plantear un buen modelo educativo, que ya mostraba muy bien la transversalidad, ¿no? Al menos en el diseño gráfico, de la retórica, ¿no? Entonces, algo que une al diseño de información con el diseño de orientación, con el diseño de la lectura, es la retórica, ¿no? Entonces analizaba distintos discursos. Previo a eso, hay digamos, trabajo teórico súper intenso, que yo creo que nos resolvió dudas a muchos, ¿no? Se puso a estudiar todo lo que podía mostrar desde dónde pensar al diseño, desde dónde se había pensado, como decía David, ¿no? Pues estaba el rollo de la sociología, seguramente te hicieron leer a Juan Hacha, ¿no? Que es el materialismo dialéctico, ¿no? Recorría todo eso y luego decía, pero se puede pensar desde la retórica y eso es más útil, más práctico, ¿no? Y después de eso iba dando ejemplos muy interesantes que tenían que ver con la impronta del diseño en el espacio social, que, como bien dice Román, pues no es de que queramos o no, es que si no eso no habría convivencia, ¿no? Yo me acuerdo un ejemplo muy bello que ponía, que era el de un rediseño de la tabla periódica en el capítulo de diseño de información, ¿no? Que promovió mucho mejores aprendizajes en los estudiantes de secundaria, ¿no? Sobre la química, ¿no? Y digo esto porque era un momento, quizás ahí ya no tanto, pero poco antes de eso, y además no se ha superado porque vengo de estar en los discursos del premio de diseño, ¿no? Es presentar siempre al diseño gráfico como esto excepcional, ¿no? Y entonces le dieron un premio a López Castro y entonces él habló de los carteles que él ha hecho y entonces se presenta como un individuo, ¿no? Que volvió a decir que no hay por qué ir a la universidad, que esto se aprende de otra manera. Bueno, toda esa retórica estaba muy presente todavía ahí, ¿no? Y entonces hablar de, ¿saben qué? El diseño tiene que ver con poner correctamente el semáforo y el contador para que cruce la gente y no la atropelle. Tiene que ver con hacer un buen producto didáctico para los estudiantes. Tiene que ver con ir a una comunidad y ponerte al servicio de esa comunidad, que es lo que hace, lo que relataba David, ¿no? Que decir como que digamos, el libro venía a desestructurar, ¿no? Esta imagen del diseñador muy de élite, muy en un público restringido, y por otro lado, que el diseño de repente pudiera hacer que el vaso no te queme, ¿no? Y eso ya es como muy útil, ¿no? Imagínense cuando el Seven, ¿no? Pudo diseñar perfectamente, en la Ciudad de México al menos, el tapón del café, ¿no? Siempre hay uno junto al metro, para que vayas en el metro y no se te caiga el café, ¿no? Pues claro que eso no se ve bonito, ¿no? Ni se ve como muy cool, ¿no? Pero ese es el diseño que está en nuestras vidas, ¿no? Yo algún día hablé de esto y también estaba Jorge Frascara en el auditorio, en un congreso en la UAM, y me dijo, pues es que eso es lo que hay que enseñar. Pues sí, le digo, yo pienso que el diseño, además yo vengo de la educación y fui fan de Paulo Freire, ¿no? Que por cierto cumplió 100 años de haber nacido, ¿no? Le han hecho muchos homenajes, ¿no? Y bueno, el tema de lo simple, ¿no? Y de la transmisión de la cultura, de la educación, etcétera, ¿no? Luego, en el libro este es otro gol para otro de sus maestros, le envía Tapia a Design Issues un artículo sobre retórica y diseño, y tanto Víctor Margolín como Buchanan eran los editores, ¿no? Y así como le pasó a Román con Klinkenberg, ¿no? Buchanan dice, qué buen artículo, cuando tú me invites a México voy, y cobra igual que Norberto, pero a Tapia nunca le cobró, porque ustedes están como operando esto, ¿no? Y cuando digo ustedes, es nosotros, o sea, en la maestría estábamos pensando esas cosas, pues, ¿no? Gracias a los maestros, gracias a cómo romper la inercia de las teorías vigentes, ¿no? Y de los prejuicios estos de separar la mente del cuerpo y toda esta cuestión como más filosófica, ¿no? Conecta el diseño con las humanidades, con las artes liberales, ¿no?
ubica al diseño en la tradición clásica, ¿no? El origen del diseño, ¿no? Entonces, cuando yo llegué, imagínense un pedagogo que llega a la Universidad de Anáhuac, pues como eres teórico, ponte a dar psicología del diseño, ¿no? Y los pobres chavos leían a Freud. Y bueno, esa materia sobre todo sí es rentable porque empiezan a hablar de ellos, ¿no? Pero pues ya valió madre el diseño, nadie está hablando de diseño, ¿no? Entonces era como acercar pues a cuestiones de, digamos, y el origen, ¿dónde se originó el diseño? En el Bauhaus. Entonces empecé a dar clases, se va a morir de risa Román, pero tenían que leer punto y línea sobre el plano. O sea, Kandinsky me dio ingreso varios años, igual un análisis de Argel, del Guernica de Picasso. Entonces eran puros cursos del Guernica, fue más recurrente, creo que tus ejes semánticos, Román. Pero oye, y sigue dando renta, ¿eh? Porque ahora sí, no, pues con eso ya tienes para 2 clases por lo menos, ¿no? Entonces andábamos como en eso, y entonces de repente autores como Buchanan, como el propio Román, como Tapia, pues sabes que esto existe desde Grecia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿dónde nació el diseño? No nació en Alemania, en el Bauhaus, ¿no? Pues está ubicado, ¿no? Pues en Grecia, ¿no? Y en cómo se trazaba una ciudad, en cómo se hacía la oratoria, ¿no? Me venía siempre, yo soy un parásito porque de todos estos viajes que hacía Leo, y ahorita me pasó ayer, pues le empiezo a preguntar a Román, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Entonces, yo ya me sabía la ponencia de ahorita, entonces voy aprendiendo, ¿no? Y pues, entre otras cosas, veníamos hablando de un autor que me ha mencionado, que se llama Polibio, que hablaba del diseño de los campamentos militares, cuando las legiones romanas se iban desplazando, ¿no? Y es diseño integral, ¿no? O sea, y está en libros de historia, latinos, griegos, ¿no? De hace muchos siglos, ¿no? Entonces eso era muy importante para Buchanan, ¿no? Pero lo que se cuestionaba en este libro de artículo de retórica, diseño y humanismo, que seguramente lo leyeron, era ¿por qué le decimos diseño a tantas cosas? Y entonces, ¿cómo podemos ordenar un programa educativo si diseña el que hace muebles, diseña el que peina, diseña el que hace gráfica, diseña el que hace interiorismo, diseña el que te dice cómo va la cola en el supermercado o en un banco, ¿no? Entonces hablaba, pues mira, todo lo que puede ordenar a los mensajes, los objetos, ¿no? La circulación, ¿no? Los sistemas, ¿no? Las experiencias, puede ser la retórica, ¿no? Y algo en particular que a mí me llamó la atención fue su artículo Wicked Problems in Design Thinking, porque otra vez con la visión de pedagogo, de decir qué es lo que aprende, ¿no? Un alumno pues, a resolver problemas, pero ¿qué es ese problema? Y entonces a mí me cayó como anillo al dedo porque él decía es que los problemas acá son indeterminados, ¿no? Y yo quiero decir acá que eso que decía Román sobre los alumnos lo tiene muy bien el diseño de su pedagogía porque como el eje es el taller de diseño, llega su maestro, como los veo aquí, ¿no? Y le dice, ponte a diseñar, ¿no? Y entonces el alumno empieza a diseñar y eso es altamente motivante. Y luego después ya van los conceptos. Yo creo que el déficit que yo sigo observando en las escuelas es que la formación conceptual del maestro de taller de diseño no le da para luego explicarle al alumno lo que hizo, ¿no? Porque que el alumno no lo pongas a leer a Peirce no quiere decir que el maestro no se tenga que poner a leer todo eso, aunque él diseñe, ¿no? Porque el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Que es el modelo de aquí de La Salle, se basa en que con el problema empieces a transferir conceptos a la realidad para que luego se arraiguen en tu aprendizaje, ¿no? Eso es lo que hace el aprendizaje basado en problemas, ¿no? Bueno, todo eso nos ayudaba a pensar también Buchanan y otra vez este tema de la retórica como algo transversal, ¿no? La retórica está presente en todos los diseños. Ahora en el Premio Nacional de Diseño llegó un fraile, le dieron un premio porque ayudó a diseñar a Remíndez Vázquez la Basílica, pero para los benedictinos ha diseñado iglesias contemporáneas, pero diseña las sillas, los confesionarios, el cáliz, ¿no? Y los catecismos, y tiene una fuente tipográfica, ¿no? Entonces, digamos que era un personaje que podía resumir perfectamente un planteamiento como el de Buchanan, y lo que le dijo a los muchachos es, tú tienes que saber para quién y con qué, y con eso sabes diseñar, ¿no? Entonces se presentó un caso de él donde con los vitrales logra que la luz entre al atardecer en una iglesia en Cuernavaca, y a la hora del culto, ¿no? Pues te va persuadiendo, si estás en esa tradición religiosa, ¿no? De la existencia de Dios, ¿no? Y todo el diseño operando al servicio de la espiritualidad y el culto católico, ¿no?
Entonces eso, digamos, sería un muy buen ejemplo de lo que dice Buchanan, de cómo debe actuar un diseñador. Y luego está Su charro negro. Ese gran libro es un clásico. No, les quiero explicar que un día que fuimos a evaluar, ¿no? Daniel Gutiérrez, yo y una persona que la queremos mucho, que es de Yucatán, ¿no? Que se llama Yermak, ¿no? Al programa de diseño gráfico de una escuela de la Ciudad de México, ¿no? Y entonces estábamos sacados de onda porque basaban todo su programa en el EGEL, ¿no? Que no sé si aquí hay EGEL. Entonces es como para tener puntos como escuela, que los alumnos vayan ensayando el EGEL, ¿no? Y entonces va a salir alta la escuela y por lo tanto van a decir, somos un programa de calidad, ¿no? Y nosotros, no, mugre EGEL, yo y Daniel, ¿no? Y a ver, pues, ¿cómo hacen los reactivos? Entonces vimos citados mi libro y el de Daniel, ¿no? Y dijimos, están muy bien hechos, ¿no? Porque para hacer los reactivos de retórica citaban a Daniel y citaban, pero bueno, eso es una anécdota bastante burda, ¿no? Bueno, acá yo lo que trataba era de ver, un libro cortito que le pueda servir a un alumno y que no lo rechace, no lo vacunes contra la lectura, ¿no? Y que vaya nombrando lo que se hace. Y entonces, pero la investigación fue interesante porque, pues creo que te entrevistamos a ti, David, también, nomás que no entraste al libro por alguna razón, ¿no? Porque ya no me dio tiempo, yo tenía alumnos que entrevistaban, grababan al diseñador, ¿no? Y de las entrevistas yo iba diciendo, mira, esto se parece a la Inventio, esto se parece al Elocutio, esto se parece a la Disposito, y total que como de 12 diseñadores logramos tener sistemáticamente a 6 o 7 que aparecen en el libro, ¿no? E incluso unos se han de ver enojado como Ricardo Salas porque aparece en el libro, ¿no? Y él siempre ha negado la retórica, pero actúa retóricamente. Y es una maravilla porque creo que viene un caso de la identidad gráfica de una corporación italiana que es Viticino, y al mismo tiempo trae la portada de Artes de México del número sobre el tequila, ¿no? Y es el mismo diseñador atendiendo problemas distintos de manera distinta, ¿no? Entonces ese es como un tema interesante. Bueno, ese ya, miéntenme la madre, se vale, ¿no? Pero lo leyeron, ¿verdad? Sí, lo leyeron, ¿no? Y entonces, bueno, entonces estaba la otra retórica, ¿no? Que además, ahora sí que los de Bélgica, voy a decir porque se empieza a reír, ¿no? Son buenos para la retórica, ¿no? Y Perelman, pero lo interesante de Perelman, fíjense, es que es alguien, ¿no? Que viene de la lógica formal, hace un libro de argumentación y las primeras 200 páginas habla del auditorio, se habla de la gente, pues, de cómo piensa la gente. Creo que la propia lección está en la dispositio de los capítulos del libro, ¿no? ¿Quieres argumentar? Primero entiende al otro, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a hablar si no lo conoces, ¿no? Y bueno, ese también fue, creo que muy importante para la maestría, ¿no? No, luego, ¿cómo me arrepiento de haberlo hecho? Qué horror. Y viene otro clásico, Jasjáis, ¿no? Y entonces ese era como, luego hice un librito educativo, ¿no? Como ver cómo trabajar en el taller de diseño, donde están estas cosas de ponerlos en acción a los chavos, pero que vayan argumentando sus decisiones. Y en el libro yo lo sigo manteniendo, y lo sigo manteniendo porque tengo el dato de que voy a muchas escuelas y oigo a los alumnos cuando argumentan sobre sus exposiciones, sigue habiendo un déficit argumentativo. O sea, es muy pobre, y no es que tengas el concepto rimbombante del grupo Mu, ¿no? Es que, o sea, ¿de qué situación parte tu argumento para decir que el vaso es así, ¿no? Y ese es donde no se da la riqueza todavía y tiene atorado al gremio, ¿no? Miren, tuve una experiencia muy padre, por eso estuve en lo del premio de diseño el miércoles, porque yo leí 46 tesis, y esto es para los que dirigen escuelas o hemos dirigido, creo que es muy interesante. De las 46 tesis, 44 no tenían citado ningún libro teórico de diseño. Y no tenían un capítulo donde se discutiera qué es el diseño. Entonces, estaban muy bien los documentos, pero ¿qué hacían? Mira, voy a diseñar corbatas, ¿no? Entonces me fui a ver las mejores telas, ¿no? Vi unos catálogos de moda y entonces ya la diseñé, ¿no? Y eso a veces muy bien hecho, pero, a ver, te estás graduando de diseñador. Dije, bueno, ahora voy a ver las de posgrado, igual, ¿no? Una tesis que se titula Diseño de, no sé, diseño de vehículos para campos de golf, ¿no? Y que no dice,
o sea, argumentativamente es un problema. O sea, lo que dijo ahorita Román, no hay una precisión de conceptos. Bueno, pero acá no hay ni una búsqueda. Entonces, el beneficio o lo bonito de la experiencia fue que ya son documentos muy bien escritos, con buen aparato crítico, ¿no? Pero la laguna sigue existiendo, ¿no? Como que no, no se le entra a la caja negra, ¿no? Y bueno, eso estaba en el librito y lo traje acá, no por la egoteca, sino porque ese libro no lo hubiera podido escribir sin este posgrado, ¿no? O lo que está ahí, ¿no? Pues el resultado de que ya que lo logras expresar a otros, ¿no? Entonces, luego es más fácil escribir, ¿no? Entonces, eso es muy padre, ¿no? Y quisiera, así como tuve la suerte de conocer al papá de David, también conocí a Rubén Fontana, y de una entrevista que le hice, y luego le dije, ahora hazlo ponencia y luego te lo publicamos, ¿no? Entonces, se llama, si lo quieren buscar en la red, Gallo Ciego, ¿no? Lo encuentran, seguramente lo leyeron. Y entonces le dije, oye, Rubén Fontana es así como el padre de David, ¿no? Fue, creo que a la primaria, luego se puso a trabajar en una agencia, luego un despacho de diseño. Ya cuando era un consagrado lo invitaron a la Universidad de Buenos Aires a dar clase. Y eso lo narra en el libro y dice, a lo que me obligó a dar clase fue a nombrar la experiencia. A lo que yo hacía en el día a día, poderlo ordenar, poderlo nombrar y podérselo enseñar a otros, ¿no? Y yo creo que eso es una carencia en el medio educativo aún, ¿no? Bueno, acá está, hicimos una antología, ¿no? Lo que quiero decir es que la comunidad ha seguido moviéndose, ¿no? Y ahí a mí me tocó hacer como el plan de cómo compilar, porque tenía que ser en esa colección textos que ya hubieran sido editados y validados por revistas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir desde lo muy general que tiene que ver el mundo clásico con el diseño, y Daniel ya tenía un artículo de eso, hasta artículos como el sencillito, que es Paco Calles, de metáforas tipográficas, ¿no? Ojalá y esté viéndonos porque no pudo venir, ¿no? Y entonces Paco se iba al detalle en un logotipo, cómo funciona una metáfora, cómo una sinécdoque, ¿no? Por supuesto estaban los de Alejandro Tapia, ¿no? Yo otra vez como mis apuntes sobre invención, ¿no? Y una cosa que quiero llamar la atención porque es algo en el que estamos desde hace varios años, Tapia y varios investigadores, ¿no? O profesores, es explorando la relación entre el diseño y la literatura, ¿no? Y ahí venía un artículo de Alejandro sobre algo, sobre al respecto, que también les dio clase de eso, ¿no? Y por ejemplo, yo ven que les mandé unas infografías, ¿no? Y así como Román les dijo en qué anda, ¿no? Porque lo que es fascinante de los investigadores como ellos es que se siguen moviendo, ¿no? Y entonces el razonamiento se va enriqueciendo. Lo que ahora escribe Tapia, uno diría, pues, ¿qué tiene que ver con el libro que les enseñé? Pero sí tiene que ver, ¿no? Nomás que ha seguido reinterpretando y está en este tema de la plasticidad, de cómo el lenguaje no solo se va modelando, sino que modela la forma de actuar de la gente, ¿no? Y en eso anda, se llama La astucia en el diseño, su artículo. Esperemos algún día verlo publicado, ¿no? Y bueno, lo sigo. Y esto es en lo que yo ando. Yo encontré, azarosamente, no sé si seguramente tú lo has oído por las ciencias cognitivas, Román, hay un concepto que viene de la cibernética o de la informática que es framework, ¿no? Entonces mi mujer es psicoanalista, ¿no? Y estaba oyendo, ahorita en la pandemia, ¿no? Una ponencia de un psicoanalista, ¿no? Y entonces dijo, es que miren, cuando la gente dice, es que Freud ya no es actual, dice, no le han entendido. Y por otro lado se usa mal. En realidad el creador del psicoanálisis funciona como framework, ¿no? Y yo dije, ya está, eso puede ser lo que salve esta discusión. La retórica no es una teoría, es un framework, ¿no? Y un framework, ¿no? Debe ser amplio para poder albergar distintas teorías. Y yo creo que eso lo tiene la retórica, ¿no? O sea, las ciencias cognitivas, está la teoría de la composición, puede entrar Kandinsky, ¿no? Puede entrar lo del Guernica de Picasso, por ejemplo, en la parte de la dispositio. Entonces se nombra de otra manera porque el framework debe ser renominable, debe aceptar que se nombre de otra manera las cosas, ¿no? Luego, le tiene que dar al diseñador herramientas, ¿no? Y un sistema claro de trabajo. A mí lo que me han dicho los estudiantes también, ahora que vine con Román, decíamos,
en los 20 años de la carrera de la UIC, y esta mujer de haber estudiado contigo, Pino, porque yo le di clase el primer año que yo estuve ahí, igual Román, ¿no? Entonces dijo, y bueno, gracias a la UIC, ¿no? Y luego yo los odiaba, pero también gracias a esos dos, ¿no? Y nos señala a nosotros, ¿no? Y entonces lo que ella dijo es que esto me ayudó, no cuando recién egresé, luego me ayudó para organizar mi pensamiento, para ser como más estratégica, ¿no? Y yo creo que eso tienen las buenas teorías, ¿no? O sea, son plásticas, ¿no? Son adaptables, ¿no? La retórica, ¿no? Digamos, no es ideológica en el sentido que no te dice qué pensar, te dice cómo pensar. Así seas el publicista del fascismo, ¿no? O seas alguien que está haciendo diseño para el beneficio de la comunidad, más o menos el esquema del pensamiento es el mismo, ¿no? Digamos, también te da una manera de actuar. Y permite, ¿no?, el ingreso de nuevas herramientas. Entonces, el problema de un campo que no tiene un framework sólido es que llega el design thinking y ahora es lo que hay que hacer, ¿no? Y luego llega el diseño para la transición y ahora es lo que hay que hacer. Lo interesante es que cuando tienes el framework, esa teoría puede encontrar cabida. Y entonces le das, digamos, aunque no le estés enseñando retórica, ¿no? El framework dice, tengo que ver design thinking y tengo que ver diseño para la transición y tengo que ver teorías de la composición, ¿no? Y entonces ahí va ya mi lámina, ¿no?, con la que cobro en las escuelas, ¿no? Y entonces yo le doy ese mapa a los estudiantes, ¿no? Y entonces les digo, a ver, pues para la intelección, pues vamos a ver qué se dice ahora de los stakeholders, ¿no? ¿Quiénes son los grupos de interés, ¿no?, que quieren persuadir a otros grupos, ¿no? Y entonces, pues no se te iba al intelecto, ¿no? Oye, ¿cómo puedes ir a investigar a Bodoni, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cuál fue su tópica, ¿no? Y qué pasaba en el mundo de la ilustración, todo esto, ¿no? Y así lo voy recorriendo con ellos, ¿no? Y así utilizo yo el framework, ¿no? Y, por ejemplo, acá tendría que ver con el diseño de la escritura, ¿no? Es decir, cómo van operando las mismas operaciones, por ejemplo, en los proyectos editoriales, ¿no? Esta lámina la preparé hace mucho para la maestría de Gerardo Clos de Diseño y Producción Editorial, ¿no? Entonces, ¿quién hace la invención? Por ejemplo, fíjense, la visualización del contenido, ¿no? Así le dicen, ¿no? Es lo que hacen los diseñadores, ¿no? Pero yo sostengo que el diseñador genera contenido. Ahorita le enseñé un libro, ayer en la noche a Román, que estoy leyendo, es una novela de un paraguayo que se llama Roa Bastos, sobre el dictador el Porfirio Díaz, pero en Mega de Paraguay, ¿no?, que es Rodríguez de Francia, un dictador del 1810 al 1840. La novela es sobre él, pero es una joya de diseño editorial, porque como hay muchos discursos, en una doble página puede haber el típico texto que cubre toda la página, pero abajo 2 columnas, ¿no? Luego en la siguiente vuelve el texto dividido a la mitad, y todo eso tiene que ver con manifestarte toda la problemática del Paraguay, ¿no? Entonces, como no es nada más, voy a visualizar el contenido, no, crea el contenido también el diseño, ¿no? En fin, esos son los temas en lo que ando, y lo que quiero construir es como las implicaciones educativas de tomar un framework, como el de la retórica, para diseñar un plan de estudios, ¿no? Porque la carrera en la que trabajo en la UAM Coajimalpa es una carrera en diseño. Entonces ya ahí no le pueden huir, no es que yo hago gráfico, no, dices que acá enseñamos diseño. No enseñas ni gráfica, ni producto, ni moda, enseñas diseño y le seguimos dando la vuelta. Es decir, se habla de, bueno, vamos a estudiar antropología social para ir con... Pero nadie se mete otra vez a cómo le dices al alumno que ya que estudió todo eso, pueda diseñar adecuadamente un termo, una computadora, un vestido, ¿no? Bien, pues gracias y sigamos con el coloquio. Pues abrimos un pequeño espacio, si les parece bien, antes de... adelante, adelante. Acercamos el micrófono a la bocina de se escucha porque es interno. No tengo idea. ¿Mandé? Una reclamación por presentar el libro de Sí.
Ya puedes hablar, Alex. Perdón, no sabía que ya me estaban escuchando. No. Bueno, me da mucho gusto verlos a todos, escuchar las ponencias que han dado Román y tú. Y ahí, como Yo ven, quería hacerte una pregunta, Toño, si esta... un amigo académico que lo ha de conocer también David, pues Román lo conoce, que se llama Bruno de Becchi, ¿no? Que es un erudito, pero creo que no tiene ni maestría, ¿no? O sea, acaso tiene maestría. Pero entonces me dijo una anécdota hace 2 años que le dijo un alumno, oiga, estaba él colocando y les puso ya el cañón y puso su clase él solo, ¿no? Como lo que están haciendo ahorita ustedes. Le dice el alumno, usted no es doctor, ¿verdad? Y él creyó que era, ¿por qué nos da clase si no es doctor? No soy doctor, ¿por qué? Porque usted sí sabe conectar las cosas. O sea, sinónimo de doctor, o sea, de el inútil. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿No se escucha? Hola, hola. Hola, hola, ¿no se escucha? Hola, hola. Hola. ¿No me escuchan? Hola, hola. ¿No me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya. Es que estaba hablando y no me escuchaban, pero Toño, bueno, aparte de que me da mucho gusto verlos y escuchar las ponencias que han dado ahorita, yo quería preguntarte si esta discusión ha evolucionado y sigue evolucionando, por ejemplo, con lo que decía Román, que es muy interesante. ¿Cómo se podría volver continuar con un posgrado que permitiera a todos seguir esta discusión hacia los ámbitos en los que tiene que llegar ahora? ¿Qué se podría hacer? Pensando también en las generaciones actuales, ¿no? Que tendrían que incorporarse a esta discusión. Yo creo que una opción es como la que se siguió en el posgrado de diseño y producción editorial, donde yo lo que observé es que una riqueza es que el requisito era que tuvieran por lo menos 5 años de experiencia laboral diseñando, ¿no? O en el medio de la edición, ¿no? Entonces, eso provoca, en una maestría profesionalizante al menos, provoca que la teoría no abrume al estudiante, ¿no? Sino que la teoría le ayude a enriquecer su práctica y a enriquecer la manera de nombrar esta, ¿no? Y en ese proceso el campo se va fortaleciendo, ¿no? Y tendría que estar ligado, y eso tú has sido un impulsor de eso, ¿no? Con la divulgación. O sea, en la medida en que, digamos, tengamos revistas de calidad, libros de calidad, escritos por gente que está haciendo maestrías, el campo se va a mover, ¿no? Ahora, uno de repente parece negativista, pero en la versión positiva sí se ha movido muchísimo el campo académico, porque ahora hay al menos 2 editoriales mexicanas de puro diseño, que son Ars Óptica y Designio, ¿no? Hay ya la costumbre de muchos de los profesores a ir a congresos y a hacer papers y a hacer sus libros, ¿no? Eso no estaba cuando, como bien lo testimonió David, cuando llegamos al gremio, ¿no? O sea, también uno les daba Perelman porque qué libro había, tenían que leer Aristóteles porque qué otro libro había para que no fueran los de Juan Hacha, los de Abraham Moles, ¿no? Los que ya clásicos, ¿no? Entonces, primero creo que tiene que ver con cómo captures al alumno, ¿no? Pero creo que si el que entra a la maestría es una persona que viene de licenciaturas de diseño, va a arrastrar déficits que no van a darle como la riqueza que puede tener un posgrado en otras profesiones, ¿no? Y lo digo un poco porque para mí una experiencia muy rica en este posgrado, en el de aquí de León, fue entrevistar a todos los que entraban, ¿no? Y pedirles, oigan, pues denme un protocolo, ¿no? Había gente que de plano me decía, pues yo no he leído un libro ni en la carrera. A mí me lo dijo una muy buena amiga, Marcela Denis, pues yo salí de la UDG y nunca había leído un libro. Entonces, digamos que no se resuelve, Alejandro, en el posgrado. Yo digo que se resuelve desde antes para que el posgrado, si no te quedas sin aceptar gente, ¿no?
O sea, digamos, y pones ciertos criterios. Sí. No, muchas gracias, Toño. Sí. ¿O tú qué opinas de eso, Alex? ¿Cómo le harías? Sí, no, estoy de acuerdo en que se tiene que trazar como una logística, ¿no? Que sea adecuada para que la gente pueda participar, pero también está la cuestión política, ¿no? De en qué universidad, ¿no? Con qué presupuesto, con qué contactos se puede poner en marcha eso para que hubiera una discusión que siguiera siendo fértil para nosotros, como lo es para nosotros, para las nuevas generaciones, ¿no? Eso era lo que me preguntaba. Y yo creo que enriquecer los perfiles de los maestros, ¿no? Porque ese es otro paradigma que traemos ahorita. Todos tenemos que hacer interdisciplina, ¿no? Bueno, pues ¿con quién la hacemos? ¿No? Entonces yo digo Claro. que no esta maestría de la Ibero León en su momento en específico, sino el esquema de estar trayendo gente que esté en el campo diseñando, con investigadores desde el campo del diseño, con investigadores que les plantees el reto, que son de otros ámbitos, ven y dinos y háblanos del diseño. O sea, digamos, o sea, como vivir en los hechos este tema de la complejidad, pero sin perder el centro. Lo hemos visto en la otra maestría, Alejandro de la UAM Xochimilco, que se hacen tesis, ¿no? Que no explican nada sobre diseño, ¿no? Entonces, es decir, como que cuando no tienes un campo argumentativo fuerte, la otra disciplina te coloniza, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar mucho. Por eso está junto con pegado. Si no vas fortaleciendo el campo del diseño, en cuanto llega una nueva teoría, ¿no? Pues te coloniza. Entonces, en uno de los procesos de acreditación a los que fui, ya que entrevistamos a los muchachos que estaban en la parte del emprendedurismo en esa institución, me volteé a ver con Torres Maya y le dije, ¿qué notaste de raro, no? Y me dijo que ninguno habla como diseñador. O sea, hablan muy bien, pero como gente de marketing, pero no hablan como diseñadores, ¿no? Entonces, eso es lo que, para entrarle a la interdisciplina, si no fortalecemos el campo desde las licenciaturas, ¿no? La otra disciplina, pues te va a dominar, ¿no? Porque tiene mejores argumentos y más fortaleza simbólica, ¿no? Muchas gracias, Toño. Román, ahí viene el guitarrizas. Ese apodo me lo puso Paco Calles cuando era mi alumno, porque llegaba con sus ideas y pues le decía, pues que está mal, Paco. Entonces se enojaba y me decía, eres el guitarrista. Es que era un locutor de fútbol americano que, Toys Down de los vaqueros, un guitarrizas, porque había un pañuelo, había un castigo, ¿no? Entonces, ya que creíamos que teníamos el Toys Down, llegaba Román. No es cierto. No, nada más quería comentarte un tema que hemos platicado Alejandro, Toño y yo. Yo llevo muchos años y se los iba a presentar, pero no encontré mi archivo, quién sabe qué le hice, pero diseñé un programa de doctorado en retórica y persuasión. Y como les comentaba ahorita al final de la ponencia, eso está por hacerse. Entonces, un doctorado tendría que ser necesario porque un doctorado es un ámbito de investigación, es para generar investigadores profesionales. Entonces, necesitamos eso, necesitamos seguir impulsando esto en una línea de investigación que lo interesante es que está como el panorama, pero no existe. Eso no existe en ningún lado. Por eso les platicaba lo de Peirce. Y este profesor Jola Pietro decía, esta es una de las áreas de la semiótica de Peirce que nadie ha explorado. Y Peirce decía, está por hacerse. Una retórica universal no existe. Entonces, un doctorado sería un ámbito muy interesante de generar investigaciones para aspirar a una retórica universal. Bueno, eso era. Gracias. Acá, si quieres, ¿no? Muchas gracias. Yo también nada más un comentario que me hace mucho sentido en términos de la revisión, el análisis que hemos hecho aquí en la Facultad de los programas de licenciatura. También tiene que ver con los de posgrado, pero sobre todo los de licenciatura, pensando en que hubiera una línea de diseño integral y no la diferenciación por cada una de estas pues, especializaciones, ¿no? Porque además, digo, hoy quizá tenemos estos programas que se han ido heredando por la misma dinámica y el desarrollo histórico de la profesión local, ¿no? Pero creo que tendría que ser mucho más integrado
el concepto de diseñador y a mí me interesaría mucho pensar en generar como un cambio en este sentido. Entonces, bueno, compartirles esto, que estamos con estas reflexiones, y también pensando en lo que comentaba Toño y la pregunta de Alex, de qué programa de posgrado podría implementarse, pensando sobre todo en la responsabilidad que tenemos como diseñadores de atender problemáticas sociales y el beneficio comunitario, que esta sea finalmente la línea, ¿no? Un posgrado en donde siempre a partir de esta responsabilidad y a partir de este contacto constante, continuo e irremediable con la sociedad, se buscara mejorar pues, nuestros entornos, ¿no? Que de alguna manera se hace, pero creo que pues con una óptica diferente, ¿no? En lugar de que haya diseño específicamente o especializado en gráfica, posiblemente pudiera ser un diseño de mensajes de urbanos, no sé, de vialidad, de funcionalidad o algo así, ¿no? Que intervengan varias disciplinas. En fin, una reflexión nada más y pues seguramente estaremos trabajando en ello, ¿no? Más adelante. Gracias. ¿Y alguien más? No sé si hay algún otro comentario. Vente, Brenda. O yo lo comento. Nos han hecho llegar vía chat saludos. Gaby Reyes, Lorena Segovia, Mon Mendiola, Itzel, Vero Durán. Ay, Vero, ¿no tendrías que estar atendiendo a tu asamblea? ¿No? Hola Gaby, ay, qué padre que están acá. Muy buenos. Saludos. Muy bien. Pues muchas gracias. Saludos también a todos. Qué bueno que están atendiendo el coloquio. Vamos a un pequeño receso y continuamos. ¿En cuánto tiempo? Bueno, se tenían previstos creo que media 15. hora, pero lo 15 acortamos minutos, a 15. ¿no? 15 minutos, ¿no? Son Para ganar tiempo, ¿no? 20 para las 12. ¿Regresamos a las 12? A las 12 está bien. De acuerdo. Muchas gracias a todos. TQM valen 1000. O sea,